Engañé a mi pareja solo porque no me gustó su obsequio de aniversario, y ahora me encuentro sola. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría sin dudarlo ni un instante. Cambiaría cada decisión, cada palabra, cada gesto despectivo que tuve hacia él. Pero la vida no opera de esa manera. El arrepentimiento es una carga que nunca se desvanece, solo se vuelve más pesada con el tiempo. Ahora estoy sola, preguntándome cómo pude ser tan insensata al no valorar lo que tenía frente a mí. Santiago me amaba. No de la manera en que lo hacen los hombres apasionados y temperamentales, sino de una forma serena y auténtica, esa que realmente importa. Pero yo no supe apreciarlo. Y lo perdí. Lo más triste es que no lo perdí por una gran infidelidad ni por una relación secreta. No. Destruí todo por algo tan trivial, tan superficial, que me cuesta aceptar. Lo engañé porque no me gustó su obsequio de aniversario. Sí, tan absurdo como suena. Y ahora, años después, cada vez que miro ese regalo, me ahogo en culpa. Porque ahora comprendo lo que significaba. Veo el amor, el esfuerzo, la dedicación detrás de cada pequeño detalle. Pero ya es demasiado tarde. Si estás leyendo esto, tal vez pienses que soy una persona horrible. No te culpo. Yo también lo pienso. Pero si deseas entender cómo alguien puede arruinar lo mejor que ha tenido en la vida por pura necedad, sigue leyendo. Esta es mi historia. Para comprender lo que hice, primero debes conocer a Santiago. No era el hombre más atractivo ni el más popular ni el más extrovertido. Pero poseía algo que pocas personas tienen: estabilidad. Nos conocimos en la universidad, en un curso de historia moderna. Yo no era un entusiasta de los libros, pero él sí. Mientras yo apenas leía lo necesario para aprobar, Santiago devoraba cada novela con una intensidad que me parecía ridícula en ese momento. Siempre tenía una opinión sobre todo, pero nunca la imponía. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras siempre tenían peso. Al principio, lo vi como un amigo. Salíamos a tomar café después de clase, discutíamos sobre los libros, nos reíamos de los profesores. No era un hombre de grandes gestos ni palabras melosas. Pero siempre estaba presente. Y cuando nuestra amistad se transformó en algo más, lo hizo con la misma calma con la que hacía todo en su vida. Santiago nunca fue del tipo romántico. No llenaba mi vida de flores y cartas de amor, pero tenía una forma silenciosa de demostrar su amor. Si tenía un mal día, él ya lo sabía antes de que se lo dijera. Si me enfermaba, aparecía con sopa casera sin que tuviera que pedirlo. Si me frustraba con el trabajo, me dejaba espacio sin necesidad de preguntar. Era un amor sereno. Seguro. Y quizás ese fue el problema. Yo deseaba algo más emocionante. Los primeros años juntos fueron casi perfectos. No quiero exagerar ni idealizar, pero en ese entonces sentía que nuestra relación era lo que siempre había soñado. Nos entendíamos con miradas, nos complementábamos en nuestras diferencias, y sobre todo, me hacía sentir segura. Después de graduarnos, decidimos mudarnos juntos. No fue una decisión impulsiva ni llena de promesas románticas exageradas, sino algo lógico y natural. Pasábamos casi todo el tiempo juntos, y compartir un hogar parecía el siguiente paso. Los primeros meses fueron emocionantes. Decoramos el apartamento juntos, cada pequeño detalle se sentía como una construcción de nuestro futuro. Discutimos sobre los colores de las paredes, sobre qué tipo de sofá comprar, sobre si debíamos tener una cafetera grande o pequeña. Eran discusiones triviales, pero en ese momento, formaban parte de nuestra historia. Pero después de un tiempo, la novedad se desvaneció. No fue algo repentino, sino sutil. Como si la emoción se diluyera lentamente en la monotonía del día a día. Santiago tenía su rutina bien establecida. Se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba a casa, leía un rato y luego cenábamos juntos. Algunas noches veíamos una película, otras simplemente charlábamos un poco antes de dormir. Al principio, me parecía reconfortante. Me gustaba la estabilidad que me ofrecía, la sensación de que podía confiar en él sin importar lo que sucediera. Pero luego, empecé a sentir que faltaba algo. No es que Santiago hiciera algo mal. Nunca fue grosero ni distante, siempre se preocupó por mí. Pero todo se sentía predecible. Sabía exactamente lo que iba a suceder cada día, qué palabra iba a decir, qué gesto iba a hacer. Y yo, en mi silenciosa insatisfacción, comencé a ver todo lo que hacía con otros ojos. Las cenas tranquilas dejaron de parecer especiales y se convirtieron en algo mecánico. Su forma de amarme, que antes me daba seguridad, comenzó a parecerme aburrida. No hablé de esto con él. No le dije que me sentía atrapada en la rutina, que necesitaba algo más. Quizás porque en el fondo sabía que no era su culpa. Quizás porque temía que, al ponerlo en palabras, me diera cuenta de que el problema era yo. Así que callé.
Y cuando el aburrimiento se instala en una relación, es fácil distraerse con lo que hay afuera. Diego apareció en mi vida justo cuando mi insatisfacción estaba en su punto más alto. Era un nuevo compañero en la oficina, y desde el primer día se notaba que tenía algo diferente. No era como los demás. Tenía un carisma natural, una presencia que hacía que todos quisieran estar cerca de él. Alto, con una sonrisa confiada y una energía que llenaba cada espacio. Su ropa siempre impecable, su perfume dejando un rastro sutil pero inconfundible. Sabía que era atractivo y sabía cómo usarlo a su favor. Desde el principio, me trató con un interés especial. No sé si era parte de su personalidad o si realmente me veía de manera diferente, pero cada vez que hablábamos, sentía su atención completamente en mí. Al principio, lo vi solo como un compañero más. Alguien con quien podía bromear en la oficina, alguien que hacía el ambiente más ligero. Pero poco a poco, nuestras interacciones comenzaron a cambiar. Cada vez que me miraba, sentía esa chispa de emoción que hacía tiempo que no sentía. Cuando hablábamos, me hacía sentir importante, especial. Sus cumplidos no eran los típicos comentarios vacíos, sino cosas que parecían genuinas. Me decía que le gustaba mi forma de pensar, mi sentido del humor, la manera en que me movía. Y yo, que llevaba tanto tiempo sintiéndome atrapada en la monotonía, me dejé llevar. No fue algo inmediato. Al principio, solo era un juego inofensivo. Un coqueteo ligero, miradas prolongadas, pequeñas bromas privadas. Pero sabía que estaba cruzando una línea. Era como si estuviera jugando con fuego. Y, aún así, no me detuve. Había algo en Diego que despertaba en mí una emoción que creía perdida. No importaba si era una conversación trivial o una broma tonta, con él todo se sentía más intenso. Más vivo. Santiago nunca había sido celoso. Nunca había dudado de mí, nunca había revisado mi teléfono ni me había hecho preguntas incómodas sobre mis compañeros de trabajo. Y eso solo hizo que fuera más fácil para mí seguir jugando con el peligro. Seguía diciéndome a mí misma que no significaba nada. Que solo era una distracción. Que nunca haría nada que realmente pusiera en riesgo mi relación con Santiago. Pero en el fondo, creo que ya sabía hacia dónde me dirigía, y cuando llegó mi cumpleaños, terminé de destruirlo todo. El día de mi cumpleaños comenzó como cualquier otro, pero dentro de mí había una expectativa latente, una esperanza silenciosa de que algo diferente sucediera. Algo que rompiera con la monotonía en la que sentía que me estaba ahogando. Siempre me había gustado mi cumpleaños, no solo por los regalos o las celebraciones, sino porque era un día en el que me sentía especial. Desde niña, mis padres solían hacerme sentir como una princesa en ese día, con globos, pasteles elaborados y sorpresas cuidadosamente planeadas. Quizás por eso, con los años, me acostumbré a esperar algo grande, algo significativo. Santiago dormía a mi lado, respirando tranquilamente. Lo observé por un momento, preguntándome si se habría despertado más temprano para preparar algo, si habría planeado una sorpresa. Pero no. Ahí estaba, durmiendo como cualquier otro día. Sentí un leve atisbo de molestia, pero lo reprimí. No podía juzgarlo sin saber qué tenía preparado. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Todo estaba en su lugar, igual que siempre. No había flores, ni una nota especial, ni un desayuno especial esperándome en la mesa. Solo el mismo escenario de cada mañana. Respiré hondo. Quizás estaba exagerando. Unos minutos después, Santiago apareció en la cocina, con el cabello despeinado y los ojos aún adormilados. Sonrió al verme y se acercó a darme un beso en la frente. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo con calidez. Esperé algo más. Alguna pista de que había planeado algo, pero no. Solo se sirvió café y se sentó frente a mí como cualquier otro día. «Gracias», respondí, forzando una sonrisa. No podía evitar sentir que algo estaba mal. El día transcurrió sin grandes sorpresas. Santiago tenía que trabajar, y aunque me había dicho que saldríamos a cenar por la noche, no podía dejar de sentir que faltaba algo. Revisé mis redes sociales y vi cómo mis amigas publicaban fotos de los regalos y sorpresas que sus parejas les habían preparado. Desde viajes hasta joyas, cenas elegantes, detalles que parecían sacados de una película romántica. Esta publicación me hacía sentir más vacía, más insatisfecha. A lo largo del día, Santiago me mandó mensajes ocasionales diciéndome que me amaba y que estaba emocionado por nuestra cena. Pero en mi cabeza, ya se había instalado la idea de que no estaba haciendo lo suficiente. Finalmente, llegó la noche y salimos a un restaurante acogedor, aunque no era particularmente elegante o especial. Era un lugar al que habíamos ido varias veces antes, lo cual, en ese momento, me pareció desalentador. No había un aire de sorpresa, no había emoción. Pedimos la cena, conversamos como cualquier otra noche, y aunque Santiago parecía contento, yo no podía evitar sentirme decepcionada. Cuando terminamos de cenar, sonrió y sacó un pequeño paquete envuelto con esmero.
Espero que te guste, dijo con ojos brillantes. Lo tomé entre mis manos y sentí un nudo en el estómago. Todo dentro de mí ya sabía que no era lo que esperaba. Despacio, desempaqué el papel hasta encontrar una caja de cartón simple. La abrí y ahí estaba, un libro. No cualquier libro, sino una edición especial de un libro que habíamos leído juntos en nuestros primeros años de relación. Era una historia que habíamos amado, que habíamos discutido hasta la madrugada en su momento. Pero en ese instante, en mi cumpleaños, no vi el significado, no vi la dedicación. Solo vi un objeto que no coincidía con mis expectativas, no era una joya, no era un viaje, no era una sorpresa que me dejara sin palabras. Era solo un libro. Levanté la vista y encontré sus ojos llenos de ilusión, esperando mi reacción. ¿Te gusta?, preguntó con una sonrisa. Mentí. Sí, claro. Es bonito. Santiago frunció levemente el ceño como si hubiera notado la falta de entusiasmo en mi voz. Me costó encontrarlo. Sé cuánto te gustaba este libro, pensé que te haría feliz tener esta edición especial. Asentí, fingiendo emoción, pero por dentro me sentía vacía. No lo entendía. ¿Cómo podía pensar que esto era suficiente? ¿Cómo podía creer que un simple libro era el mejor regalo que podía darme en mi cumpleaños? Santiago intentó seguir la conversación con normalidad, pero yo ya estaba atrapada en mi propia frustración. No dije nada más al respecto, pero en mi interior, algo comenzó a quebrarse. Y esa noche, cuando nos acostamos, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo, sintiéndome incompleta. Y en mi mente, sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo, comenzó a germinar una idea peligrosa, la sensación de que merecía más. Los días posteriores a mi cumpleaños estuvieron marcados por una sensación de vacío que no lograba sacudirme de encima. Intenté decirme a mí misma que estaba exagerando, que el regalo de Santiago había sido considerado, que su intención había sido buena. Pero cada vez que veía el libro en la mesa de noche, una punzada de molestia me atravesaba el pecho. Era un recordatorio constante de que, en mi mente, yo merecía más. La idea me perseguía en los momentos más inesperados, mientras trabajaba, mientras lavaba los platos, mientras miraba la televisión junto a Santiago. Lo observaba sin que se diera cuenta y me preguntaba si él alguna vez había sentido que yo no era suficiente. Porque yo sí lo sentía, sentía que nuestra relación estaba estancada, que la chispa que alguna vez nos había unido se había apagado con los años, reemplazada por la rutina, por la comodidad. Y lo peor era que él parecía completamente ajeno a mis pensamientos. Santiago seguía siendo el mismo de siempre. Atento, cariñoso a su manera, predecible. Nunca había sido el tipo de hombre que llenara una habitación con su presencia, ni el que improvisara planes espontáneos. No era un conquistador, ni un hombre que me hiciera sentir la adrenalina de lo inesperado. Al principio, eso me había gustado. Me había hecho sentir segura, estable. Pero ahora, esa estabilidad me parecía aburrida, intenté sacarme esas ideas de la cabeza. Me repetí que el amor no se trataba de gestos grandiosos, que no debía medir la relación por un solo cumpleaños decepcionante. Pero era como si algo se hubiera roto dentro de mí, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la voz en mi cabeza que me decía que merecía algo más emocionante. En el trabajo, noté que mi actitud cambió. Me encontraba prestando más atención a mi apariencia, arreglándome un poco más antes de salir de casa. No de una manera obvia, no lo suficiente como para que Santiago lo notara, pero sí lo suficiente como para sentirme diferente. Quería atraer miradas. Quería sentirme deseada, y ahí fue cuando Diego entró en escena. Diego se convirtió en una presencia constante en mi día a día. No porque trabajáramos juntos directamente, sino porque parecía que siempre encontraba una excusa para pasar por mi oficina, para iniciar una conversación trivial que, poco a poco, se fue volviendo más personal. Al principio, traté de ignorarlo. Me decía a mí misma que no había nada de malo en charlar con un compañero de trabajo, que no estaba haciendo nada inapropiado. Pero era imposible ignorar la manera en que sus ojos se posaban en mí, la forma en que inclinaba la cabeza cuando hablaba, como si cada palabra que yo decía fuera lo más interesante del mundo. Me hacía sentir vista. Y lo peor era que me gustaba, cada día, encontraba una nueva razón para pasar más tiempo en su presencia. Tal vez era la forma en que me hacía reír con sus comentarios ingeniosos, o la manera en que notaba pequeños detalles sobre mí, cosas que Santiago ya no parecía percibir. Hoy te ves diferente, me dijo una vez, sin necesidad de explicar por qué. Y lo supe. Sabía que había notado el esfuerzo extra que había puesto en mi maquillaje, en mi ropa, en la forma en que me peinaba. Y aunque no debería haber significado nada, significó todo. Era un contraste demasiado grande con Santiago, quien me veía todos los días de la misma manera, con la misma familiaridad de alguien que ya daba por sentado mi presencia. Yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Tal vez no era una infidelidad todavía,
pero había algo deshonesto en la forma en que disfrutaba la atención de Diego, en la manera en que mi corazón se aceleraba cuando lo veía aparecer por la oficina. No quería admitirlo, pero había empezado a comparar. Santiago y Diego eran polos opuestos en casi todo. Santiago era confiable, estable, un hombre de hábitos que rara vez hacía algo fuera de lo esperado. Diego, en cambio, era impredecible, espontáneo, el tipo de persona que siempre tenía una historia interesante que contar. Y cuanto más hablaba con él, más me daba cuenta de lo mucho que ansiaba esa energía en mi vida. Las semanas pasaron y la tensión entre nosotros comenzó a crecer. No era solo en la forma en que hablábamos, sino en los silencios entre palabras, en las miradas que duraban un poco más de lo necesario. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba pero que ambos sentíamos. Y aunque una parte de mí sabía que debía alejarme, la otra parte, la parte egoísta, la parte insatisfecha, quería ver hasta dónde podía llegar esto. Lo que no sabía en ese momento era que ya había cruzado una línea. Tal vez no físicamente, pero en mi mente, en mi corazón, ya había dejado entrar a otro hombre, y cuando te permites ser algo fuera de lo que tienes, el siguiente paso es solo cuestión de tiempo. Diego representaba algo nuevo, diferente, una chispa que había ido apagándose en mi relación con Santiago. No tenía intenciones de engañarlo, pero cuando Diego me invitó a tomar algo después del trabajo, no supe decir que no. Me repetí que solo sería un café, que no significaba nada, pero la manera en que me miraba, la intensidad de su presencia, hicieron que mi corazón latiera más rápido. Me escuchó cuando hablé de la monotonía, de la rutina, y me hizo sentir deseada de una manera que había olvidado. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Cuando me di cuenta, ya estaba en su departamento, cediendo a un deseo que sabía que nunca debería haber permitido. No pensé en Santiago en ese momento. No pensé en lo que estaba destruyendo. No pensé en la adrenalina, en la sensación de ser alguien más, en la idea de escapar, aunque fuera por un instante, de la vida que había construido con él. Pero esa euforia fue fugaz, y en cuanto todo terminó, la culpa se instaló en mi pecho con un peso insoportable. Intenté fingir normalidad en casa, pero Santiago notó todos los cambios. La distancia entre nosotros se hizo evidente, aunque él al principio no quería aceptarlo. No pasó mucho tiempo para que comenzara a sospechar, a hacer preguntas que evitaba responder directamente. Pero la verdad tiene una forma cruel de salir a la luz. Una noche, después de otro encuentro con Diego, llegué a casa y encontré a Santiago esperándome en la sala. Su mirada lo decía todo, lo sabía. No tenía pruebas, pero lo sentía. No pude sostenerle la mirada cuando me preguntó si había alguien más. Mi silencio fue suficiente para confirmarlo, lo vi desmoronarse en cuestión de segundos, pasando de la incredulidad al dolor y luego a la rabia contenida. No gritó, no hizo escenas, pero cada palabra suya fue un golpe directo a mi conciencia. Intenté justificarme, pero ninguna excusa sonó lo suficientemente válida. No hubo gritos, solo una fría decepción en su voz cuando me dijo que ya no había nada que salvar. En ese momento entendí que lo había perdido para siempre. No hay un solo día en que no me atormente pensando en lo que hice. Me despierto con el peso de la culpa en el pecho, y cada rincón de mi casa me recuerda a Santiago y a todo lo que destruí por un capricho, por un impulso egoísta. Quisiera retroceder el tiempo, borrar cada error, decirle que lo amo y que nunca quise hacerle daño. Pero ya es tarde. No hay vuelta atrás, y con él, todo lo que construimos juntos. Ahora estoy sola, atrapada en mis propios pensamientos, preguntándome cómo pude ser tan ciega, cómo pude arruinar algo que valía tanto por algo que no significaba nada. El arrepentimiento no cambia el pasado. No lo hace más llevadero.